Mientras tanto, en el barco, una de las sirvientas es acusada por el incidente con las serpientes. «Oigan, esperen, ¿por qué me están arrestando?», dice ella. Sataka le dice que Babingen fue atacado después de que ella llamase la atención de todos. Es entonces que Sataka se comunica con la juez, pidiendo que retengan a la reina Seiko por ser sospechosa en el crimen de Babingen y planear también el asesinato del 14º príncipe. Pero ella rechaza la solicitud porque el motivo puede ser fácilmente falsificado, y lo único que hace es enviar a unos investigadores a la habitación 1110 para estar observando. Durante la lección, ningún arma puede ser usada. Entonces, no hay ninguna forma, pero una situación similar puede ocurrir de nuevo. De eso nos ocuparemos nosotros. Deberían haber venido con esas condiciones desde el inicio. No está en nuestras manos discutir un cambio de planes. Les daré hasta las 10 para decidir si quieren seguir o no como se planificó. Si demoran más en decidir, no les garantizo mantener la promesa de 2 semanas. Su Alteza, ¿le molestaría acompañarnos? Está bien que no vayas con ellos. Es la misión que te encargó el príncipe, ¿no? No interfieras en mi misión. El príncipe lo exclamó: dejo la misión en tus manos. También dijo: da tu vida por la misión. No puedes fallar, ¿verdad? Exacto. Y lo haré sin tu ayuda. Eres muy divertido. Te haré 2 preguntas. Respóndelas. ¿Fuiste tú quien atacó a Babingen? ¿Puedes usar Nen? Shimano jura que es inocente y que desconoce quién atacó a Babingen. Y también desconocía la palabra Nen, pues nunca había oído hablar de ella. Una vez que se confirma la inocencia de Shimano, Kurapika le pide disculpas, pues las personas involucradas en este incidente son muy pocas. Al mismo tiempo, Shimano le dice: disculpa, ¿pero no crees que fue la bestia Nen del príncipe Wobble que haya hecho esto? No, los tipos son distintos. Las bestias Nen de los príncipes son todas del tipo parásito. Nacieron en el ritual y no pueden ser vistos por gente ordinaria. Las personas que pueden verlas parecen como si estuvieran viendo un fantasma. Por otro lado, a esas serpientes las vimos todos en la habitación. Conjuración. En pocas palabras, pueden ser hechas como objetos ordinarios y vistas por gente común y corriente. De una manera general, se trata del Nen. Por ejemplo, el riesgo de ser descubierto conjurando serpientes que un humano ordinario puede ver es grande, ¿verdad? Esta es una restricción. A medida que el riesgo aumente, también lo hará el poder de la habilidad. Por otro lado, el parásito, que solamente puede ser visto por usuarios Nen, usa bastante energía para que no pueda ser visto por gente normal. Y así el usuario corre más riesgo, como en la guerra actual, en donde 14 personas poseen bestias parásito de Nen y se requiere una inmensa... ¿De nuevo el dolor de cabeza? No, estoy bien. De todas formas, las personas acá están limpias. ¿Habrá alguna posibilidad que siquiera una persona que sale de la guerra de sucesión, los votos se rompan y las bestias Nen de todos desaparezcan? Si fuese posible, buscaré la oportunidad de examinar al resto con mis cadenas. Mientras tanto, ¿podrían ver a su alrededor sin generar sospechas? Entonces, ¿qué decidieron? ¿Nadie se retira? Bien, empecemos entonces. Primero, ¿podrían juntar ambas manos? Ya está. Dependiendo de cómo juntaron sus manos, podremos agrupar distintas formas de aprender Nen. La gente que colocó sus manos como rezando... Justo en ese momento, la reina y Shimano tienen una conversación. La reina agradece que Shimano se haya quedado con ella, a pesar del peligro que se avecina. Shimano nos menciona que su familia había servido a la familia real por generaciones,
Sus abuelos llevaron a cabo sus labores hasta el fin de sus días, pero sus padres se enfermaron y no pudieron hacer lo mismo, y ellos se lamentaban por ello. Sus últimas palabras fueron: debes dedicarte a la familia real hasta la muerte. También nos dice que esto no era lo que imaginaba con hasta la muerte. La lección a partir de ahora dependerá de los grupos. Las personas que juntaron sus manos como rezando, cierren sus ojos e imaginen que están levantando agua. Las personas que juntaron sus manos como un apretón, hagan un círculo e imaginen el aura fluyendo en sentido horario. Las personas que juntaron sus manos agarrando una de la muñeca, imaginen que están haciendo algodón de azúcar en el aire. Yuriko y Belaren revisarán el flujo de aura de todos. Ayudante. ¿500 Jenny? ¿Tanto solo para pasar por aquí? Si te rehusas, entonces puedes buscar otro camino. Este es el puesto especial asignado a la familia Ball. Pero es la única cafetería por aquí. Demonios, son gente mala. No podemos hacer nada. Han sobornado a los soldados a cargo del área. Pueden hacer lo que les da la plazca. Tenemos una cantidad conveniente de entradas. Si quieres podemos ayudarte dándote un préstamo. Si no quieres ir al patio de comidas. ¿No querrás comprar algo de comida enlatada? A un lado. ¿Qué? ¿Sabes a quién estás dirigiendo las palabras, maldito? Les enseñaremos algunos modales. Si usamos una elección como analogía, la familia Bull sería un voto perdido. Básicamente, una flatulencia. Para decidir los territorios del nuevo continente, las 3 mafias de Kakin han abordado el barco. Cada uno tiene una conexión personal con un príncipe y los líderes están siendo tratados como VIPs en el primer piso. Hasta que lleguemos a tierra, los soldados en los pisos inferiores están planeando reducir el elemento militar del enemigo. ¿A dónde pertenecen ustedes? Somos unos rufianes oportunistas. Como no hay riesgo, entregamos el 90% de nuestra parte como soborno. El tercer príncipe es afiliado con la familia Shu. El cuarto príncipe es afiliado con la familia Eiji. El séptimo príncipe es afiliado con la familia Shaa. Desde el momento que compartes una copa de sake en alguna familia, los otros dos se convierten en tu enemigo mortal. Aquellos en las familias tienen huevos o están dementes. O sea, es inútil preguntarle a estos imbéciles. ¿Cómo podemos acceder al segundo piso? No, es imposible. Lo dijeron en la transmisión del barco. Es imposible el tráfico en ambos sentidos. Debe haber algún tipo ahí que dirige entre los ejecutivos y los soldados. Entonces encontramos a ese tipo y le pedimos que nos deje ingresar. También es una forma de hacernos enemigos de esos 3. ¿Qué grupo es el más poderoso? Si se habla de poder financiero, entonces sería la familia Shu. Pero, espera, ¿de qué están hablando? Disculpen, pero no tenemos intención de desafiar a algunas de las familias. Hay un tipo que viene y acepta sobornos, ¿no? Llámalo. No, imposible. Generalmente solo vienen el día programado. El siguiente será el sábado. Bueno, el tesoro también es bueno. ¿Tesoro? Cállate, no eres quien hace las preguntas. Presta atención a lo que te diré. Encuentren a tipos por sobre los 190 centímetros y anoten su número de habitación. A partir de ahora, esa es su misión. Yo mataré a Hisoka. No tiene sentido. Quien lo encuentre primero será quien lo mate. Decidamos lanzando una moneda. No tiene sentido. ¿Por qué? La moneda solo sirve para escoger entre 2 personas. En esta ocasión, todos quieren matarlo. Obviamente, incluido yo. Lo encontraremos. Definitivamente está en el barco.
Por favor, acepte mis condolencias desde el fondo de mi corazón. No hay por qué estar triste. Mi hija se ha convertido en la base del gran árbol de Kakin y está viviendo una existencia más vigorosa y brillante que cuando estaba viva. Incluso ahora mi hija aún vive. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar su valioso like y suscribirse y activar la campanita seleccionando la opción todas. Agradezco de todo corazón la participación de mi amigo Mr. Y y del artista Mayu Shen, y también a Iki de Fénix que resurge de las cenizas, y a Yonasama de Radio Conexión Latam. Pueden escucharnos por RCC Tacna o en su página. Bueno, yo también pertenezco al team, así que síganme los buenos. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chau chau.